Está con nosotros el doctor Martín Ariel Toro, porque el mes de marzo es el mes de la prevención del cáncer de colon. Concientizar sobre esto es la idea. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros, de la Clínica IGEA, ¿no? Exactamente, la Clínica IGEA. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cáncer de colon, que es una enfermedad grave, ¿no? Entiendo yo, si no se lo toma a tiempo, letal, sí, lamentablemente. Exactamente, es un problema de salud importante, ya que se ubica entre el segundo y tercer cáncer en frecuencia, pero lo más importante es que el segundo en mortalidad. Claro, esto no se da en la Argentina como en el resto del mundo, y el esfuerzo de la comunidad científica y poner este mes de marzo como el marzo azul es un poco para brindar mensajes claros a la población general, de los cuales algunos, quizás después voy a reforzar algunos que son como los más básicos. Entre ellos es que por ahí uno piensa que por no tener antecedentes familiares no tiene que hacer prevención, y recordar que el 75% de estos cánceres se dan en personas que no tienen ningún antecedente familiar. Porque se había dicho en algún momento que era esto como determinante, ¿no? Si tenías alguien que había padecido el cáncer, tenías muchas más posibilidades. No quiere decir que no sea así, pero igual hay que hacerse el control. No quiere decir que no sea así. De hecho, hay algunas enfermedades predisponentes y hay un 25% de casos en los cuales tienen un control diferente del de la población general, pero el mensaje claro es no pensar que porque yo no tengo familiares no tengo que hacer esta prevención. Y este primer mensaje es fundamental porque es la propuesta que empezamos a hacer desde las diferentes sociedades científicas y puntualmente desde Clínica IGEA para la gente, tratando de hablar en palabras fáciles, que les pido que si digo alguna palabra muy científica lo bajamos a lo que sea entendible. El tema de los controles. ¿A partir de qué edad hay un tiempo en el cual uno dice, bueno, ya tengo que empezar a hacerme control? ¿En qué consiste un control? ¿Cómo se realiza? Los controles clásicamente fueron a partir de los 50 años. Y eso el motivo es claro, digamos. Esta enfermedad que decimos que es bastante frecuente, sabemos que más o menos 5 de cada 100 de nosotros va a ser cáncer de colon a lo largo de toda la vida, pero ese 5% no está distribuido, no es uniforme. A los 50 años hay un quiebre en el cual el 90% de los cánceres de colon se ubican en las personas que tienen más de 50 años. Y este cambio, que es una propuesta, puede ser un poco polémica, de bajar a 45 años, no es una propuesta nuestra. Ya pasó en Estados Unidos, que vieron que en los últimos años hubo un aumento del 15% en los pacientes entre 45, en realidad entre 40 y 50 años. Por eso la propuesta es bajar esa barrera de 50 a 45 años. Seguro a partir de los 50, por ahí la consulta y el asesoramiento a partir de los 45 para saber cuándo vamos a hacer y qué tipo de controles. Cuando hablamos de qué tipo de controles, una cosa es población general, lo que vas a hacer de prevención a toda la gente para tratar de ver a quién vas a controlar, y otra cosa es la prevención individual. En la prevención individual no tenemos duda que la colonoscopía es la herramienta que nos ha permitido detectar las lesiones precursoras. Cuando digo lesiones precursoras es porque este cáncer en particular tiene la particularidad de darnos un montón de años, entre 10 y 15 años, para nosotros poder intervenir. Y esa intervención es a partir de que la gran mayoría de los cánceres, el 90%, se dan a partir de como si fuera una verruga que sale dentro del colon, que es lo que llamamos el pólipo, y el pólipo adenomatoso puntualmente. Que es imposible detectar si no es con el estudio. Exactamente. ¿Cuándo aparece eso? Cuando nosotros no tenemos absolutamente ningún síntoma. Cuando tenemos síntomas y nosotros decimos voy a ir al médico porque tengo, no sé, diarrea, constipación o cambios en la forma de ir al baño o sangrado, que son los síntomas de alarma, ahí no hay edad para consultar, hay que consultar siempre. Pero cuando tenemos esos síntomas, generalmente estamos en una etapa en la que poco podemos hacer, por eso el mejor momento es de acuerdo a la edad y cuando uno no tiene muchos síntomas. Doctor, ¿es eso? ¿La colonoscopía detecta? La colonoscopía detecta en un porcentaje, tiene una alta especificidad, o sea, casi el 100%, 98% detectamos estas lesiones precursoras. La colonoscopía es un método invasivo. Perdón, ¿no todas las lesiones tienen que ver con el cáncer o en general sí? No todas. No todos los pólipos que encontremos van a ir a cáncer. Claro. Y no todas las lesiones son estos pólipos adenomatosos. A veces son otro tipo de pólipos que no tienen el potencial de malignidad. Claro. La ventaja es que hacemos, claro, más que una biopsia, cuando los encontramos lo que tratamos es sacarlo en forma completa. Y ahí está uno de los conceptos, que es tratar de mirar todo el órgano. Del colon es la última parte del aparato digestivo. Cuando hablamos de colorectales, porque el colon es todo, pero la última parte del colon es el recto, por eso muchas veces se confunde el término, pero incluye tanto el colon como el recto.
Y la importancia es de que sacándolo a tiempo a esas lesiones, nosotros evitamos que progrese y llegar a un cáncer. De hecho, ¿Se evita efectivamente eso? Sí, digamos, en mi carrera como gastroenterólogo, que empezamos, se hacía muy poca colonoscopía. Cuando yo empecé a hacer más colonoscopía, no es solo la experiencia personal, pero también hay muchos datos que dicen que hemos cortado esa cadena, secuencia desde el pólipo hasta el cáncer, y que haciendo prevención hasta el 90% de los cánceres de colon son curables. O sea, las dos cosas tienen, ¿no? Una letalidad altísima cuando ya está avanzado, pero una gran posibilidad de evitarlo si lo tomamos a tiempo. O sea, es clave el tema del control. Es clave el tema de... ¿Es que hay un tabú ahí de los varones en no querer realizarse el control? Eso es más de, ¿Por dónde cree que pasa? Eso es más de Latinoamérica con el tema del tabú de la colonoscopía. La realidad es que los que hemos pasado, y digo yo porque yo también me hice la colonoscopía, lo más molesto es el día previo, que uno tiene que hacer una dieta y tomar un laxante para limpiar el intestino, porque en definitiva es una cámara de televisión, no muy diferente de la que ustedes utilizan, nada más que obviamente es tipo una manguera, una cámara. Y si está sucio no podemos mirar, y sobre todo estos criterios que son como de calidad, de poder verlo y ver todo el colon. Con eso nosotros podemos llegar a detectarlo y a sacarlo. Doctor, ¿es más frecuente en hombres que mujeres, en mujeres que hombres? No. O sea, por igual. Si bien hay diferencias en el mundo en cuanto a más hombres, más mujeres, cuando ponemos todo en una misma bolsa es exactamente igual hombres y mujeres. Ah, mire. Las hemorroides, ¿tienen algo que ver con todo esto? El que padece o padeció alguna vez de hemorroides, ¿tiene que prestarle más atención o no tiene nada que ver? Son dos cosas distintas. Son cosas diferentes. La hemorroides es la complicación de un tejido venoso que está en el ano y es que participa en la contención cuando uno va a ir al baño. Pero eso es muy frecuente que se complique, que tengas problemas. ¿Cuál es el problema con las hemorroides del cáncer? Que muchas veces se confunde. Uno ve y minimiza porque dice, no, esto es solamente hemorroides, porque ya me ha pasado en otras oportunidades y vi sangrado. Sin embargo, el sangrado es un signo de alarma, es un signo para ir al médico a consultar. Porque esa hemorroide puede estar indicando que es solo las hemorroides o un signo indirecto de que algo está pasando más adentro, más arriba en el intestino y que tenemos que controlarlo. Por lo tanto, con esto que te decía, que estamos bajando la línea de control en la edad, es porque en realidad tenemos el umbral para hacer el control mucho más bajo que antes. Antes es como decíamos, éramos más resistentes a hacer estudios invasivos, por lo que les voy a contar que un estudio invasivo tiene pros y contras, ¿no? Sin embargo, con los nuevos equipos y haciéndolo con sedación, con anestesia, la posibilidad de que se complique siempre es mucho menor del 1%. A veces charlamos con el paciente en el consultorio que tiene miedo de los riesgos de este estudio por sangrado, por perforación o por casos resonantes que han escuchado en el medio. Y la realidad es que si han llegado en auto a la consulta, el riesgo de andar en auto y tener un accidente es más o menos o similar al riesgo de hacerse un estudio. Por lo tanto, cuando ponemos en la balanza los pros y los contras, siempre creemos conveniente hacer un estudio de prevención. Qué loco esto, ¿no? Que tengamos miedo, y nos pasa a todos, creo, ¿no? De ir a hacerte el control por las dudas que te dé, cuando en realidad... Muchas veces hacer al revés, decir, bueno, voy porque si me da, tengo tiempo de remediarlo. Tal cual. Pero el paciente muchas veces viene con el miedo a lo que podamos encontrar y justamente... En este caso en particular, en este tipo de cáncer que es el que estamos hablando, nos da un montón de tiempo para poder hacer prevención efectiva. Doctor, hay mucha carga genética, usted nos decía, no en todos los casos, hay mucha carga de lo mal que nos alimentamos, ¿es algo que puede pasar indistintamente de todo esto? Sí, en lo genético cada vez estamos conociendo más y hay un grupo en ese 25% que te dije que es una población especial que tenemos que controlar, que son familias que tienen agregación, lo que se llama el cáncer hereditario. Eso sí es importante, eso sí requiere una consulta porque nosotros vamos recabando datos que después nos sirven para poder recomendar cómo controlarte. También hay otro grupo de enfermedades que son las enfermedades inflamatorias intestinales, que para hacerlo sencillo son como las inmunológicas, como cuando uno ve artritis, lupus, psoriasis. Ese tipo de enfermedades se manifiestan en el aparato digestivo y te predisponen a hacer un control diferente en cuanto a en la frecuencia en la que vamos a hacer. Sino también para llevar un poco de tranquilidad, es una vez que hacemos el control y si está todo bien, son periodos largos, entre 5 y 10 años en los que hacemos control, no son periodos tan cortos como por ahí en algún momento se ha sugerido. ¿Y qué otra manera hay de prevenirlo? El Tano hablaba un poco de la alimentación, supongo que el estrés debe influir también, no sé, el HPV...
El tema de prevención primaria, HPV en este tipo de cáncer justamente no es de los que tengan mayor relación, pero sí el tema de la alimentación en lo que se llama prevención primaria. La prevención primaria es, conocemos algunos datos que no, digamos, yo no me voy a extender porque es para la nutricionista, pero sí pautas generales que son de hábitos saludables en la alimentación. Disminuir el consumo de carnes rojas y asadas, que los argentinos somos muy proclives a hacerlo. No digo no comerlo, digo disminuirlo. ¿Sí? El evitar el sobrepeso, porque este aumento en la población de 40 a 50 años tiene mucho que ver, está en relación en los países que lo han tenido con el sobrepeso. Este tumor está en relación a esta gran pandemia, hablando de pandemia que está de moda, que es la obesidad, el sobrepeso. Y el consumo mayor de frutas y verduras. Dentro de las fibras, frutas y verduras es como la dieta mediterránea que le llaman. Eso sería el mejor de los consejos y de lo poco que podemos decir, además de evitar lo que le llaman ultraprocesados. Por ejemplo, los fiambres, repito, para no decir... no es no coman. No es no comer, es disminuir el consumo, que en Argentina tenemos un alto consumo con la dieta occidental. Nos van llegando mensajes, doctor, mientras usted habla en el 2613-444444. Muchas gracias. Pregunta para el doctor, ¿deberíamos hacer una colonoscopía cada año? No. Ese es un mito que tenemos que tratar de desterrarlo. La colonoscopia es la inicial y de acuerdo a los hallazgos y a la carga hereditaria, que nosotros ahí hacemos las preguntas, es la frecuencia con la que lo vamos a hacer. Hacerlo anualmente no es una exageración porque, como yo les decía, que es un pólipo, crece lentamente. Si hacemos todos los años es probable que no vamos a encontrar la lesión, vamos a asustar al paciente, le vamos a hacer estudios invasivos en forma innecesaria. Sin embargo, sí, hay pacientes en particular en los cuales sí tienen periodos más cortos por el hallazgo que tenemos pero no, eso no. Y nos preguntan si la enfermedad de colon es lo mismo que el cáncer de colon, o son cosas diferentes. ¿Qué es lo que llamamos como colon irritable? No, claro. Bueno, eso es una muy excelente pregunta. El colon irritable es una condición sumamente frecuente en la cual hay síntomas y molestias digestivas. Ahí influye mucho más. Es multifactorial, pero el estrés tiene o el mal manejo del estrés es una condición fundamental. Y no predispone el intestino irritable una vez diagnosticado, que lo tenemos la mitad de los argentinos, por lo menos cuando vamos a interrogar encuestas de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, muestran que si le preguntan a alguno de ustedes, che, ¿y se te ha hinchado la panza, has tenido dolor, molestia? Casi la mitad de los argentinos la tenemos al menos una vez al mes. Eso no tiene que asustarlos. Sí es para consultar, pero no asustarlos. Eso no predispone al cáncer. Lo de cáncer, justamente el momento adecuado para empezar con la prevención es cuando uno no tiene absolutamente nada. Ahí cuando nos relajamos decimos no pasa nada y después... Claro, no pasa nada y este es el momento para hacerlo. Después viene la tormenta. ¿La colonoscopía es lo único o hay algún otro proceso como para tener en cuenta? No, ahí recién les hice la diferencia lo que es la prevención individual, que es lo que, por ejemplo, lo que hice yo, que no estaba la recomendación y a los 47 años me hice el estudio. Eso es una cosa, yo tengo la posibilidad de hacer lo mejor disponible para prevenir, lo hago. Y otra cosa es la prevención a nivel poblacional. Existen test que son de sangre oculta en materia fecal, que de hecho el Ministerio de la Nación lo tiene como un programa nacional, y en Mendoza estamos trabajando en eso, que sirve como para identificar si todos los años te haces ese test en la materia fecal y siempre dio negativo y un día cambia y te da positivo, es como un indicio más para poder ver si vamos a hacer... Llamado de atención. Un llamado de atención. Lo que tiene cuando hablamos de lo que hace la prevención uno personal, que ese tiene muchos falsos positivos y falsos negativos. Es bueno para, como decirte, una cuestión general, pero no es tan bueno en lo individual. Y si yo no tengo ningún síntoma, justamente nada, pero digo, ya me voy a hacer el chequeo, ¿tengo que ir a la clínica directamente o tengo que pasar primero por un médico que me recete, claro, justamente... Siempre la sugerencia es primero consultar al clínico, al médico de atención primaria, al gastroenterólogo, al cirujano. Recordemos que acá estamos implicados el equipo multidisciplinario. Aunque no tenga nada, digo, simplemente... Aunque no tenga nada, porque para sacarte las dudas sobre qué es lo que te van a hacer, por qué te lo van a hacer, cómo te lo van a hacer, el tema de la preparación, como les dije, es fundamental. Y preguntar sobre los pros y los contras, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios que yo puedo tener para ir convencido y sin miedo a un estudio, como les dije, que es invasivo. Es invasivo. Y para cerrar, doctor, digo, ¿todos tienen la misma tecnología o en esto va cambiando y algunos tienen mejor tecnología? La verdad que desconozco sobre el... Sí, lo que ha cambiado en los últimos años es la aparición de los endoscopios de alta definición y la cromoendoscopía, que son dos tecnologías que la verdad que hoy en día nos ha cambiado la forma en la que nosotros podemos mirar, y esto lo pueden ver en la televisión, no es lo mismo un televisor
con la definición tradicional Claro. a con la definición de alta definición, en los cuales nosotros tenemos mayor capacidad de detección. Eso ha sido un gran avance porque ahora tenemos mayor capacidad de captar cosas que no veíamos hasta hace 10, 15 años. ¿Y ustedes en la clínica tienen todo? Digo, si la gente va directamente a la clínica, Sí, ¿se encuentra con todos los servicios? Sí, en la clínica IGEA ofrecemos todos los servicios necesarios y la asesoría para ver cuándo se hace este tipo de procedimientos. Bueno, marzo es el mes de la concientización, entonces la prevención del cáncer de colon, por eso es importante tratarlo en esta mesa. Doctor, muchas gracias, ha sido muy amable, muy claro además en los conceptos. Hacemos una pausa, los invitamos a hacerse los estudios, los chequeos obviamente para evitar males mayores. Pausa, ya venimos.